El suelo estaba blando bajo mis talones, esa clase de tierra húmeda que se traga el sonido. El ataúd de Clara parecía imposiblemente pequeño mientras se hundía en la arcilla roja de Carolina, en el cementerio Maplewood. Mi hija había luchado contra un raro trastorno sanguíneo durante casi un año, y ahora solo me quedaba un silencio más pesado que cualquier diagnóstico. Apreté el dobladillo de mi abrigo negro para estabilizar mis manos, pero nada detuvo el temblor. Solo Elena Vega, mi vecina de 72 años, estaba a mi lado. Ella había traído cazuelas durante las interminables noches de hospital, había cuidado a Clara cuando necesitaba ducharme, se había sentado con nosotras durante las fiebres y las transfusiones. Hoy era la única presente, su mano curtida posada ligeramente sobre mi brazo. El resto de mi familia, mis padres, Ricardo y Patricia, mi hermana Isabela, no estaban por ninguna parte. Cuando el ministro murmuraba palabras de consuelo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué sin pensar, desesperada por alguna conexión. La pantalla se abrió en Instagram. Allí estaba Isabela, copa de champán en mano con un diamante brillando. Una foto nueva publicada minutos antes. Mis padres la flanqueaban, sonriendo como si nada se hubiera perdido en el mundo. La etiqueta de ubicación decía, Grand Horizon Hotel, Raleigh. El dolor en mi pecho se agudizó. Mi familia no se había retrasado o sentido abrumada por el dolor. Habían elegido no venir. Otra vibración. Esta vez un mensaje de texto de mi madre. Deja de ser dramática. Esto es urgente. Por un momento pensé que tal vez por fin se estaba acercando. Por fin ofreciendo las palabras que necesitaba. Pero el siguiente mensaje dijo la verdad. Tenemos que hablar del fondo fiduciario de Clara. $950,000 no pueden quedarse inactivos. Elena me apretó el hombro, sintiendo el escalofrío que me recorrió. Cerré el teléfono y me quedé mirando la tumba, dándome cuenta de que mañana tendría que enfrentarlos. La mañana después del funeral, el cielo colgaba bajo y gris mientras conducía por las calles arboladas de Oakwood Heights. La casa de estilo colonial de mis padres se veía tan pulcra como siempre, las persianas blancas recién pintadas, el camino de ladrillos barrido. Aparqué en la acera. El estómago se me anudó tan fuerte que apenas podía respirar. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Mi padre estaba en la entrada, su rostro compuesto en una máscara de preocupación. Sofía, entra. Hemos estado esperando. Su voz era cálida, pero las palabras se sentían ensayadas. Dentro, la sala de estar estaba dispuesta como una sala de juntas. Mi madre estaba junto a la chimenea. Isabela se posaba en el sofá con un blazer impecable. Y Camila, una vez mi amiga más cercana, estaba sentada al borde de una silla, evitando mi mirada. Una carpeta estaba abierta en la mesa de café, con papeles dispuestos en pilas ordenadas. Isabela se inclinó hacia adelante, deslizando una página hacia mí. Esto es simple. El fondo de Clara es significativo y no estás en condiciones de administrarlo de manera responsable. Si firmas aquí, actuaré como fideicomisaria. Puedo asegurar que el dinero se use sabiamente para la familia. La voz de mi madre intervino, dulzona pero afilada por debajo. Solo estamos pensando en ti, querida. El juicio nublado por el dolor. No deberías cargar con esta responsabilidad sola. Recogí una de las páginas, mis manos temblando, y vislumbré una anotación en el margen. La fecha era del invierno pasado, meses antes de que Clara incluso comenzara sus últimos tratamientos. La comprensión me golpeó como hielo. Habían estado preparándose para esto todo el tiempo, esperando el peor resultado. Me ardía la garganta, pero forcé mi voz a ser firme. No. No voy a firmar. La sonrisa de Isabela vaciló, sus ojos se endurecieron. No seas impulsiva, Sofía. Estamos tratando de ayudarte. Coloqué los papeles de vuelta en la mesa, me levanté y caminé hacia la puerta. La voz de mi padre me siguió, más aguda ahora. Estás cometiendo un error. No me di la vuelta. Afuera, el aire fresco de Raleigh llenó mis pulmones al darme cuenta de que esto no era el dolor hablando. Era un plan cuidadosamente construido mientras yo luchaba por la vida de mi hija. Mañana tendría que encontrar a alguien que pudiera ayudarme a descubrir cuán profundas eran sus intenciones.
Esa noche no pude dormir. Los papeles que Isabela había deslizado sobre la mesa ardían en mi memoria, el margen entintado fechado meses antes del último aliento de Clara. Me senté en la mesa de mi cocina, la carpeta que me había llevado sin abrir, y recordé el momento en que Daniel me habló por primera vez del fondo. Había sido hace 6 años, antes de que nuestro matrimonio se desmoronara, antes de que su compañía lo transfiriera a Londres. Estábamos sentados a la mesa del comedor, Clara dormida arriba, cuando él firmó los documentos. Si algo sucede, había dicho su tono solemne de una manera que rara vez oía, esto es para que tú sigas adelante. Sacrificaste tu carrera, tus ahorros, todo por ella. Este fondo asegura que no te quedes sin nada. En ese momento lo descarté como una planificación innecesaria, el tipo de salvaguarda que archivas y olvidas. Ahora su previsión era el único escudo que me quedaba. El teléfono sonó justo después del amanecer. Los padres de Daniel llamando desde Arizona. La voz de Teresa se quebró al hablar. Sofía, acabamos de enterarnos. Amábamos tanto a esa pequeña, añadió Ernesto. Si nos necesitas, iremos. Haremos lo que sea, te apoyaremos. Su dolor era crudo y sin pulir. Un agudo contraste con la simpatía fabricada que había escuchado ayer. Elena pasó más tarde con un café en un vaso de papel y una firmeza en su paso. No puedes enfrentarlo sola. Necesitas a alguien que conozca la ley, alguien que no se deje intimidar por las teatralidades. Esa tarde marqué el número que había escrito en un trozo de papel. Javier Cruz, Chapel Hill. Su recepcionista me hizo un hueco a la mañana siguiente. La oficina de Javier olía ligeramente a cuero y madera vieja. Escuchó en silencio mientras yo explicaba, deslizando la carpeta del fideicomiso de Daniel sobre su escritorio. Después de revisarla, se recostó y se ajustó las gafas. Daniel fue preciso. El fideicomiso te nombra como la beneficiaria residual y tiene múltiples capas de protección contra la interferencia familiar. No tienen base legal para quitártelo. Un alivio me invadió, atenuado por una fría comprensión. La ley podría estar de mi lado, pero mi familia no había terminado. Necesitaba pruebas de sus intenciones antes de que volvieran a atacar. Javier no se anduvo con rodeos. Volverán a por ti con más fuerza. Si sienten vacilación, intentarán socavar tu credibilidad. Necesitas documentar todo, cada mentira, cada omisión, cada intento de presionarte. Pistas de papel. No lo olvides. Esa noche me senté en mi laptop revisando el feed de Instagram de Isabela. Las fotos del gran Geraisen brillaban con lentejuelas y champán, con la marca de tiempo de las horas exactas en que estaba bajando a mi hija a la tierra. Las imprimí, cada imagen más nauseabunda que la anterior. La sonrisa pulcra de Isabela, los rostros radiantes de mis padres, la leyenda, para siempre comienza esta noche. La pila de páginas se sintió pesada en mis manos, pero era prueba. Prueba que no podían convertir en memoria o exageración. Al día siguiente Elena apareció en mi puerta con una caja de cuadernos. Guardé diarios, dijo simplemente colocándolos sobre mi mesa. Dentro había página tras página de su letra firme, las noches en que trajo sopa cuando yo no podía cocinar. Las tardes en que se sentó con Clara durante las transfusiones, las fechas y horas en que nos llevó a casa desde el Hospital Duque. Mi garganta se apretó al hojear sus palabras. Ella había estado construyendo un registro de amor sin saber que algún día podría servir como defensa. Por la noche ordené 2 cámaras de seguridad y las instalé en la parte delantera y trasera de la casa. Si alguien intentaba acorralarme de nuevo, no me atraparían sin pruebas. No tardó mucho. 3 días después acepté reunirme con Isabela y mis padres en una cafetería en Raleigh, esperando que un espacio público mitigara su crueldad. Llegaron juntos, Isabela a la cabeza, sus tacones resonando en el suelo de baldosas como un metrónomo. Mi padre no perdió el tiempo. Sofía, tenemos que finalizar esto. Firma los papeles del fideicomisario y sigamos adelante. Mantuve la voz tranquila, aunque mis manos se cerraron en puños bajo la mesa. Daniel incluyó protecciones en el fideicomiso. No se puede modificar sin su consentimiento, y me hizo la beneficiaria residual. Lo saben. La sonrisa de Isabela se endureció, sus ojos brillando de frustración.
Si no cooperas, no tendremos más remedio que buscar la tutela. La corte verá que estás demasiado emocional para manejar esta clase de dinero. Deslicé la cláusula impresa del fideicomiso sobre la mesa. Entonces la corte también verá la intención de Daniel en blanco y negro. Sus rostros palidecieron, el peso del papel entre nosotros era más fuerte que sus voces. Recogí mi carpeta, me levanté y salí con el corazón latiendo pero firme. Por primera vez sentí algo más agudo que el dolor, resolución. Mañana estaría lista para su próximo movimiento. El primer susurro me llegó a través de Facebook. Isabela había publicado una foto de sí misma con luz suave, la mano presionada contra su corazón. La leyenda decía: "Remos por los miembros de la familia que luchan con la salud mental después de la pérdida". A veces el amor significa intervenir cuando no pueden ver con claridad. Los comentarios fluían en simpatía, aplausos, admiración por su fuerza. Ninguno de ellos sabía que ella no se había presentado en el funeral de Clara. 2 días después el periódico local publicó una historia: "Familia busca ayuda para madre en duelo". Mis padres posaron en el porche delantero de su casa, con expresiones solemnes pero pulidas. La cita de mi padre decía: "Nos rompe el corazón. Pero debemos protegerla de sí misma". Me senté en la mesa de mi cocina con el periódico extendido ante mí, los dedos presionados contra mis sienes. No solo estaban tratando de quedarse con el fondo de Clara. Estaban construyendo una narrativa para pintarme como inestable. Luego vino la llamada de la oficina de registros del Hospital Duque. Señora Holden, tengo la obligación de informarle de una violación de la privacidad. Alguien accedió al archivo médico de Clara la semana pasada usando una autorización de contacto de emergencia desactualizada. Lo hemos rastreado hasta la información de su hermana. Mi pecho se apretó. Una fría ola de rabia reemplazó el dolor que nunca se fue. Los registros de Clara. Cada fiebre, cada tratamiento, cada revés reducido a munición en la campaña de Isabela. En la iglesia el domingo, vi a Camila al otro lado del pasillo. Se movió incómodamente cuando nuestros ojos se encontraron, volviendo a su himnario. Más tarde Javier confirmó lo que ya sospechaba: ella había firmado una declaración jurada describiéndome como errática durante la enfermedad de Clara. Camila, quien una vez sostuvo mi mano durante las vigilias nocturnas en el hospital, ahora alimentaba la historia de que yo era inapta. Cerré los ojos e imaginé a Clara en su pijama de superhéroe, tirando del poste de la intravenosa detrás de ella, declarando que era valiente, incluso asustada. Si ella pudo enfrentar 8 meses de dolor sin inmutarse, yo podía enfrentar esto. Doblé el periódico y lo coloqué en mi carpeta de pruebas junto a las publicaciones de Facebook, la carta del hospital y la declaración jurada de Camila. Las mentiras se estaban extendiendo rápido, pero también mi determinación de confrontarlas. Mañana comenzaría a construir no solo una defensa, sino un caso inquebrantable. Javier extendió una pila de carpetas sobre su escritorio, organizándolas con precisión deliberada. Necesitaremos una línea de tiempo, dijo. Cada visita al hospital, cada decisión de tratamiento, cada factura que manejaste. Cuanto más detallada, más fuerte será nuestra defensa. Durante la siguiente hora, llené su escritorio con recibos de citas, extractos de seguros y mis propios calendarios marcados con tinta roja. Cada fecha llevaba su propia memoria: noches en que la fiebre de Clara subía. Días en que dormía en sillas de plástico rígidas. Tardes en que los médicos negaban con la cabeza. Javier tomó notas cuidadosamente como si cada línea fuera un ladrillo colocado contra el caso que mi familia estaba construyendo. Insistió en que programara una evaluación psiquiátrica. No porque te cuestione, aclaró, sino porque argumentarán que el dolor te hace inapta. Cortaremos eso antes de que puedan usarlo. Sentada frente a la evaluadora una semana después, respondí a cada pregunta con firmeza, incluso cuando el dolor me presionaba contra las costillas como un peso físico. Cuando el informe regresó declarándome competente, lo guardé en mi carpeta como un escudo. Los padres de Daniel llegaron desde Arizona con un sobre Manila. Dentro había declaraciones notariadas. Las palabras de Daniel escritas años antes, su intención de que si Clara no podía usar el fideicomiso, me pasaría a mí. Las manos de Teresa temblaron al entregarlo. Él confió en ti, Sofía. Sabía que honraría su memoria. Elena llegó esa noche con sus diarios atados con cordel.
Los colocó suavemente sobre la mesa de mi cocina. Cada comida, cada visita, cada noche que me senté contigo, está todo aquí. No pueden borrar lo que vivimos. Pensé que estaba preparada para cualquier cosa hasta la noche en que Isabela apareció en mi porche. Mi cámara la captó de pie en el resplandor de la luz del porche, su voz baja, pero hiriente. Siempre has sido una carga. Firma o te destruiremos. No me inmuté esta vez. Dejé que la grabación siguiera, luego le cerré la puerta en la cara. Por primera vez sentí que la balanza se inclinaba. Mañana, esa grabación se convertiría en la piedra angular de mi defensa. La corte del condado de Guac olía ligeramente a barniz y papel viejo mientras seguía a Javier a la sala del tribunal. Mis padres e Isabela ya estaban sentados en la mesa de los demandantes, con los rostros compuestos en máscaras de tristeza. Camila se sentó a su lado, agarrando su declaración jurada como un salvavidas. Parecían menos una familia en duelo y más un reparto ensayando para una obra de teatro. La jueza Carmen López entró con tranquila autoridad. Cabello plateado recogido, ojos agudos mientras examinaba el expediente. Estas son acusaciones serias, dijo. Espero pruebas, no teatralidades. El abogado de los demandantes comenzó a pintarme como inestable, una madre deshecha por el dolor. Camila subió al estrado, la voz temblando lo justo para sonar creíble. Sofía me llamaba en mitad de la noche histérica. Estaba paranoica con los médicos, convencida de que algo peor estaba sucediendo. Temía por su juicio. Agarré el borde de la mesa, forzándome a no reaccionar. Luego el administrador del hospital testificó, confirmando lo que Javier ya había descubierto. Isabela había accedido a los registros médicos de Clara sin autorización. Murmullos recorrieron la galería. Cuando el padre de Daniel subió al estrado, su voz se quebró con convicción. Mi hijo dejó claro que si Clara no podía usar el fideicomiso, le pertenecía a Sofía. Ella sacrificó todo por esa niña. Sus palabras sonaron más verdaderas que todas sus actuaciones pulidas combinadas. Javier se levantó lentamente presionando play en la grabación que habíamos capturado. La voz de mi hermana llenó la sala del tribunal, fría e inconfundible. Siempre has sido una carga. Firma o te destruiremos. Luego el tono medido de mi padre. Una vez que tengamos la tutela, podremos usar el dinero como queramos. El aire en la sala del tribunal cambió, incluso la jueza se inclinó hacia adelante, su rostro endureciéndose. Después de una pausa, habló con acero en su voz. Esta petición es desestimada con prejuicio. Lo que veo aquí no es protección, sino explotación. Ordenó una investigación formal por perjurio y emitió una orden de restricción que impedía el contacto posterior. El alivio me inundó agudo y vertiginoso mientras Javier recogía los archivos. Sabía que el mazo había traído justicia hoy, pero mi lucha por proteger el legado de Clara estaba lejos de terminar. 2 días después de la audiencia, el periódico local publicó una historia en primera plana: madre vindicada en batalla por fideicomiso. Mi foto era más pequeña que la de ellos, metida bajo el titular, pero el artículo decía la verdad, como la petición de tutela había sido rechazada y como la jueza ordenó una investigación por perjurio. Por una vez, no era la mujer frágil en su narrativa. Yo era la madre que luchó y ganó. Las noticias viajaron rápido. El prometido de Isabela emitió una declaración cuidadosamente redactada a la prensa, pero el daño ya estaba hecho. En una semana, su compromiso terminó. Ella eliminó las fotos del gran Geraisen. Pero Internet no olvida. Las capturas de pantalla circularon en hilos de comentarios. Prueba de dónde había estado ella mientras yo estaba sola en la tumba de mi hija. Mis padres se retiraron al silencio a medida que se corría la voz de que podrían enfrentar cargos por falso testimonio. Pensé que me traería satisfacción, pero en cambio dejó un vacío hueco. Ni siquiera la justicia podía deshacer lo que habían elegido. Camila tampoco se salvó. Su empleador revisó su declaración jurada después de que la grabación salió a la luz. En cuestión de días perdió su trabajo. La misma mujer que una vez me trenzó el cabello antes de los bailes escolares ahora evitaba los pasillos del supermercado donde yo compraba. La traición tuvo un costo, y ella también lo estaba pagando. Una noche Elena se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con las manos envueltas alrededor de una taza de té astillada.
Intentaron enterrarte, Sofía, dijo en voz baja. Pero construiste algo de las cenizas. Eso es lo que vería tu hija. Pensé en esa palabra, familia. Ya no significaba sangre o herencia. Se sentía más como una partida en un papeleo, un nombre bajo pariente más cercano. Lo que importaba ahora eran las personas que se quedaron cuando todo se rompió. Toqué la carpeta de documentos del fideicomiso que descansaba sobre la mesa. Proteger el legado de Clara era solo el comienzo. Mañana, decidiría qué hacer con él. En las semanas posteriores a la audiencia, el dinero del fideicomiso ya no se sentía como números en una página. Se sintió como una responsabilidad, una oportunidad para convertir la corta vida de Clara en algo duradero. Con la guía de Javier, establecí la Fundación Clara Oulden, su misión clara: apoyar a las familias que enfrentan trastornos sanguíneos pediátricos y financiar la investigación que algún día podría salvar a otro niño. El primer proyecto fue cerca de casa. El Hospital Infantil Duque había sido nuestro segundo hogar durante esos largos meses, y ahora llevaría el nombre de Clara. Una placa fue montada en el ala recién renovada, la Unidad de Hematología Pediátrica Clara Oulden. De pie en ese pasillo, tracé las letras con mis dedos, recordando a Clara en su pijama de superhéroe, tirando de su poste de intravenosa con orgullo obstinado. Elena intervino como coordinadora de voluntarios sin dudarlo. Organizó servicios de comidas, transporte y turnos de respiro para los padres acampados junto a las camas de los hospitales. Javier se encargó de cada asunto legal pro bono, redactando estatutos y asegurando que la fundación no pudiera ser socavada. Los padres de Daniel se movieron con propósito, encabezando un programa de apoyo a abuelos que conectaba a familias como la suya con recursos y comunidad. Por primera vez en meses, comencé a hablar frente a grupos. En una reunión de apoyo una noche, me paré en un círculo de padres y les conté sobre Clara, su valentía, su risa, incluso cuando su cuerpo temblaba, sus sueños de convertirse en doctora. Mi voz no tembló y mis manos ya no se estremecieron. En cambio me sentí anclada, como si la fuerza de Clara se hubiera instalado en mí. La fundación todavía era nueva, frágil en su infancia, pero ya estaba tocando vidas. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que la promesa que había susurrado en su tumba ya no eran solo palabras. Se estaba convirtiendo en realidad. Mañana volvería al cementerio Maplewood con flores, lista para decírselo yo misma. El camino a través del cementerio Maplewood se sintió diferente a como lo había hecho hace un año. Los mismos robles daban sombra al paseo de grava. Las mismas lápidas se inclinaban en filas desiguales, pero mis pasos llevaban una firmeza que no había conocido entonces. Llevaba un ramo de lirios frescos en una mano y el conejo de peluche favorito de Clara en la otra, sus orejas desgastadas aún suaves por su toque. Me arrodillé junto a su lápida, quitando una capa de polen. El granito atrapó la luz de la mañana, las letras talladas nítidas y claras. Coloqué las flores, luego puse el conejo suavemente en la base. Tu nombre está en todas partes ahora, susurré. En pasillos de Duque, en becas de investigación, en familias que saben que no están solas. Una voz detrás de mí agitó el aire. Disculpe, ¿es usted Sofía Oulden? Me giré para ver a una mujer sosteniendo la mano de una niña de la edad de Clara. Los ojos de la madre brillaron. Soy Laura. Ella es Emilia. El año pasado, le diagnosticaron el mismo trastorno sanguíneo que a su hija. El especialista financiado a través de su fundación encontró un tratamiento que funcionó. Está viva gracias a usted, gracias a Clara. Emilia dio un paso adelante, tímida pero decidida. Gracias por ayudarme a mejorar. El mundo se desenfocó por un momento mientras miraba sus ojos brillantes. Me agaché para encontrar su mirada. De nada, Emilia. Eres exactamente la razón por la que hacemos esto. Mientras se alejaban, toqué la piedra de nuevo, una calidez se extendió por mí. El legado de Clara no estaba atrapado en granito o documentos judiciales. Vivía en niños como Emilia, en familias que ahora podían tener esperanza. La familia, me di cuenta, no siempre es sangre. Es elección, lealtad y amor. El tipo que se queda cuando el resto desaparece.